Ecuador. El Consejo de la Judicatura se puso de nuestro lado. El 2022 es un año de buenas noticias. Gracias al proyecto de modernización tecnológica, jueces, secretarios y técnicos de ventanilla tendrán nuevas computadoras y 585 escáneres. También optimizamos la conexión y acceso al sistema informático por una función judicial a la vanguardia tecnológica que mejora el expediente electrónico y el servicio ciudadano. Consejo de la Judicatura. Del lado de la gente. ¿Qué le dirías a tu yo futuro? Que no sé qué hacer. Me angustia no saber qué carrera estudiar. Que me preocupa morirme de hambre. O no ser exitosa. Pero si tu yo futuro te pudiera hablar, te diría: cálmate, esa incertidumbre pronto pasará. Busca hacer eso que te gusta, eso que te divierte. Si lo haces, lo demás viene solo. La carrera que estás buscando está en la UTE. Estudia con una alta calidad académica, becas y los mejores planes de pago. Universidad UTE. Juega el resto de tu vida. Richard Carapaz sabe lo que significa el esfuerzo. Para alcanzar el éxito enfrentó un camino lleno de obstáculos. Enfocado siempre en llegar a la cima, superándose kilómetro tras kilómetro para cruzar la meta. Y en ningún momento dejó de luchar, dejó de pedalear. El esfuerzo te define. Banco Pichincha, en confianza. Nutracanax es la marca de CBD procedente de Europa, con certificaciones ecoorgánica e ISO y estudios en laboratorio que demuestran efectividad sin efectos psicoactivos. Nutracanax ayuda a controlar el dolor de articulaciones, músculos y otras partes del cuerpo. Ayuda en la ansiedad, estrés y mejora la calidad de sueño. El aceite y bálsamo CBD Nutracanax es bienestar y calidad de vida. Encuéntralas en farmacias Medicity, económicas y principales farmacias del país. Hola, Susi, ¿cómo estás? Hola, amiga, muy bien, ¿y tú? Bien, sé que te vas a mudar. Yo estoy buscando en Cumbayá. Te recomiendo donde yo compré, se llama Fiore. Tiene la mejor ubicación y está construido por RFS Constructora. Cuéntame más. Fiore tiene departamentos inteligentes de 1, 2 y 3 dormitorios con la mejor vista al Ilaló. Rooftop, piscina, jacuzzi, coworking, golfito, pista de jogging, áreas verdes y varias vías de acceso. ¡Qué maravilla! Fiore tiene todo lo que busco. ¿Cómo les contacto? Al 099-3767141 o en la web www.rfs.es. Gracias, Susi. Es justo lo que necesitaba. Con la garantía de RFS Constructora. Más de 50 años de trayectoria. Fin de espacio promocional y publicitario. La revista de opinión Democracia se transmite por XFM 92.5 en Quito y 89.7 en Riobamba. Democracia 920 AM y Democracia TV para todo el mundo. Ocho 17 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos dar la bienvenida a nuestros siguientes invitados, la doctora María Laura Patiño, el doctor Napoleón Santamaría y el ingeniero Osvaldo Landázuri. Queremos hacer un análisis sobre las propuestas que ya ha planteado el nuevo ministro de Economía y Finanzas, Pablo Arosemena, y luego hablaremos también del tema de la derogatoria, la ley humanitaria a cargo de la Asamblea Nacional. ¿Cómo debiera enfocarse la política luego de los hechos, no solo por el paro de los 18 días, sino para atender a sectores indígenas y sociales que se ha reclamado de este gobierno? Doctora María Laura Patiño, muy buen día. Sí, le escuchamos, doctora María Laura Patiño. ¿Cómo debiera enfocarse en esta etapa de la economía los planteamientos que ha formulado el nuevo ministro y el giro de la atención social que se ha demandado del gobierno? Muy buen día. Buenos días. Muchas gracias, Miguel, por la invitación. Como siempre, es un gusto estar con la gente de Radio Democracia. Básicamente se ha estado hablando muchísimo, o sea, ha reclamado muchísimo el anterior ministro, al que se le ha considerado como muy estructuralista, muy formal,
de que eso es esta mejora en la gestión de las finanzas públicas, que ha sido reconocida a nivel internacional, no necesariamente se ha traducido en un dinamismo del gasto fiscal. Y de esto es de lo que ha estado hablando el ministro Arosemena en estos últimos días, y el gobierno ha estado hablando de esto incluso como un mecanismo para calmar los ánimos de la convulsión social, de la que todavía no estoy segura que hayamos acabado de salir. Desde esa perspectiva, creo que es muy importante el hecho de que se haya puesto orden a las finanzas públicas y se hayan adquirido estos compromisos con el Fondo Monetario en relación con transparencia fiscal, de lo que también el ministro ha ratificado su compromiso con estos acuerdos que ya están aprobados, incluso por el directorio del fondo, que permitieron que se desembolsen estos últimos 1.000 millones la semana anterior, y que queda pendiente un saldo de alrededor de 700 millones que debería desembolsarse a finales del año, previo al cumplimiento de estos acuerdos, de estos compromisos. Y creo que lo más importante en este momento es no solo mirar desde el punto de vista del ingreso fiscal, desde el punto de vista del gasto, de la dinamización del gasto, sino también pensar mucho en lo que implica garantizar la sostenibilidad del ingreso fiscal. Por un lado, los temas de recaudación tributaria que deben sostenerse. La reforma tributaria del año anterior le generó algún tipo de garantías o de estabilidad desde ese punto, pero hay que tener presente que Ecuador no es un país con una cultura tributaria. Se oye mucho de quejas respecto al incremento del gasto del costo tributario para las empresas y para las personas, y la gente no está muy contenta de eso, pese a que Ecuador todavía sigue siendo en la región uno de los países. Yo creo que aquí Nelson, el doctor Santamaría va a poder explicar mucho más esto, pero también viene el tema del otro tipo de ingreso al que se acude muy rápidamente, que es, por un lado, el tema petrolero y por otro lado, el tema minero. Aquí tenemos un tema muy complicado en el sector petrolero, la posibilidad de la ampliación de la frontera petrolera y también el poder generar ingresos del lado minero puede tener también impacto desde la perspectiva de convulsión social. Tenemos que tener presente que las mismas comunidades que en este momento están pidiendo este diálogo con el gobierno para que se lleguen a acuerdos han puesto sobre la mesa, por un lado, el tema de la ampliación de nuevos ingresos mineros, de que no se vaya a sacrificar fuentes de agua, la salud, la estabilidad de las comunidades con estos ingresos mineros. Y por otro lado, hay un tema importante de volatilidad de precios de petróleo a nivel internacional, que si es que el gobierno asume que los ingresos meramente se va a poder gastar más por la subida de precio del petróleo, estarían equivocándose. En estos últimos días justamente ya se está viendo la primera caída de precios de petróleo a nivel internacional. Entonces, no creo que solo desde el punto de vista de gasto que debe tomarse medidas, sino también desde el punto de vista de sustentabilidad de los ingresos. Creo que se puede hablar de gasto después, pero en el tema de ingresos el gobierno tiene que ser muy consciente que no se puede gastar lo que no se tiene. Bienvenido al doctor Napoleón Santamaría, experto tributario. Queremos conocer su punto de vista respecto de estas propuestas en las condiciones en las que está el país, precisamente cuando se ha demandado mayor atención a lo social. Muy buen día, Napoleón. Saludos, apreciado Miguel. Muy buen día con todos los queridos amigos y buen día, María Laura, y también Osvaldo, que compartimos panel. Mira, yo creo que la coyuntura es muy, muy difícil, ¿no? O sea, yo creo que hay que ser súper responsables en el tema de aportarle al país, de darle un mensaje, etcétera. Pero si vemos en cifras, ya el gobierno ha anunciado, el Banco Central ha dicho que más o menos lo que vamos a destinar en todos los compromisos a los que llegó el gobierno de forma apresurada, atropellada, inconsulta, etcétera, producto del paro indígena, son cerca de $1.000 millones. ¿Cuánto es esto, queridos amigos? Es más de toda la última reforma tributaria, mucho más que todo lo que hemos recaudado en la última reforma tributaria. Entonces, Miguel, uno dice, trabajar tanto en una estructura fiscal y lo que decíamos también antes, en esta capacidad de controlar los ingresos, manejarlos bien.
para que en un paro indígena, motivado por unos líderes con acentuado desconocimiento e ignorancia de los temas, y el país tenga que sufrir un desgaste de 1.000 millones, parece que hemos perdido lo que decía Manuel, ¿no? Esa capacidad de tener una reforma tributaria o esa línea conductual de ingresos sólidos en las arcas fiscales, etc. Entonces yo, Miguel, digo, creo que debemos ver qué está pasando en América Latina. Y en América Latina estamos viendo que Colombia, con un nuevo gobierno, desde luego, va a una reforma tributaria. Chile tiene ya su reforma tributaria, el presidente Boric tiene ya su reforma tributaria y la está presentando. Entonces, parece que todos los gobiernos comienzan a blindarse por ese lado, por el lado de tener esas líneas permanentes de ingreso para que sus arcas fiscales funcionen. Ahora, claro, lo que han demandado movimientos sociales y lo que demanda el país, pero no ahora, sino toda la vida, y esto debemos tener claro los ecuatorianos, es que falta atender el cumplimiento de derechos civiles, de derechos humanos, de derechos sociales, salud, educación, vivienda, seguridad, claro que sí, justicia, claro que sí. Pero en el Ecuador hemos malentendido varias cosas. Primero, el tema de que el Estado tiene que ser el dador de favores, el solucionador de problemas, el entregador de todas las virtudes de las personas y del mercado. Yo no sé cuándo se nos inoculó esas ideas a los ecuatorianos que el Estado tiene que ser el que solucione el problema de todos los ecuatorianos. No, no es así, amigos. No es así. Y esto a veces nos confundimos desde el sector empresarial que durante 10 años ha tenido un mensaje tan confuso y ambiguo. Mira tú, Miguel, que yo no sé cómo será la visión del ministro actual. El ministro actual durante los últimos 10 años que ha sido presidente de la Cámara de Comercio ha propugnado 5 temas. Reducir el gasto. No sé cómo va a reducir el gasto ahora cuando la protesta social es que haya más gasto en derechos sociales. No sé qué va a hacer el señor Arzamena. Segundo, el señor Arzamena ha dicho bajar impuestos. Unos logas medios populistoides guayaquileños, medios esos que no funcionan, no por la ciudad de Guayaquil, sino ese lenguaje no preciso, no técnico, no serio, no responsable, amigos. Él decía, hay que bajar impuestos porque el lagarto tiene que, en referencia al Estado, tiene que ser más flaco. Bueno, no sé qué va a hacer para bajar impuestos entonces el señor Arzamena. Hoy lo querré ver para que las personas que hacemos opinión seamos muy responsables cuando hacemos las cosas. Luego le ha dicho de reforma laboral. Ojalá, Miguel y amigos, ojalá la reforma laboral no sea el segundo cañonazo para que se incendie el país. Espero que no. Me gustaría que algún día abordemos el tema de reforma laboral. Miguel, hoy día, por iniciativa de un legislador de Pachacutic, que hay que identificarlo, un señor de Pachacutic, creo que es de la provincia de Imbabura, se quiere dar de baja la ley humanitaria. ¿Qué trae la ley humanitaria? Entre otras cosas, el contrato emergente, que es una especie de contrato a tiempo fijo. Entre otras cosas, el tema de poder declarar el caso fortuito fuerza mayor de las empresas cuando ven estos eventos. Por ejemplo, el tema del teletrabajo. Eso quiere darse de baja el señor de Pachacuti, ¿no? Asambleísta de Imbabura, no recuerdo ni el nombre porque son tan ilustres, desconocidos estos señores que no se lo recuerdo. ¿El señor Mario Ruiz de Imbabura? El señor Mario Ruiz. Entonces, muy complejo, amigos. O sea, si no tenemos una visión de país muy clara, ya esto, perdón, Miguel. Entonces, mire, rápido, que déjeme resumir. Nos hemos dedicado a denostar lo que yo comparto de lo que decía minutos anteriores. Una línea responsable de ingresos. Aquí en el Ecuador se le denostó al impuesto al patrimonio. Ahora Europa habla del impuesto al patrimonio. ¿Y por qué se le denostaba? Porque les afectaba. Y esto no puede ser así. Segundo, en buena hora el Ecuador no subió el IVA. Chile se va a lanzar a la aventura de subir el IVA. Ojalá no se incendie como se incendió Colombia en 2019. 3, ser responsables en el gasto. Sí es importante, definitivamente. Pero entender que la responsabilidad del gasto, Miguel, y esto ya lo hemos probado con COFE, con la corporación lo hemos probado, no es asignar más gastos. Hemos visto casi 5.900 millones a salud, a los dos lados salud. Salud pública, Ministerio de Finanzas, 3.300 millones, e IES, 2.470 millones. Ahí están asignados 5.900 millones. ¿Por qué no funciona?
porque somos un pueblo de corruptos. Digámonos las cosas de frente, porque el sector público es corrupto, porque roba desde el mensajero hasta el gerente general, porque así inyectemos 10,000 millones o 20,000 o 30,000, no funcionará la salud, porque somos un pueblo de corruptos. Entonces, Miguel y amigos, me parece que la tarea del ministro va a ser muy ardua y muy difícil. Él tiene un lenguaje o un conjunto de propuestas que hoy día son las peores de todas. No sé cómo va a reducir gasto, no sé cómo va a bajar impuestos, no sé cómo va a hacer flexibilidad laboral, no sé cómo va a meter el contrato por horas, no sé lo que dijo el ministro de Finanzas durante 10 años, no sé cómo lo va a hacer ahora, Miguel. Y me preocupa por mi país, porque si es que el gobierno no entendió el mensaje que venía implícito en esta protesta violenta, pero desde luego si hay un mensaje implícito de acción de derechos sociales, entonces sí, ahí sí podremos todos perder, no el gobierno, no la estabilidad, no la democracia, sino podemos estar perdiendo nuestro querido país. Antes de darle la palabra al ingeniero Osvaldo Landázuri, a propósito de lo que ha señalado y la trayectoria y el pensamiento del nuevo ministro de Finanzas, ex gobernador del Guayas, Pablo Arosemena, usted tuiteó, Napoleón, que no solo preocupa que Pablo Arosemena haya causado impuesto a la renta de apenas $36 en el 2021, que deja muchas dudas y que necesita explicaciones. ¿Es así? Porque usted anexó los documentos de esto. Pues, adicional a este corolario, dos temas, gracias por la profesión, Miguel. Primero, el tema de sí, un ministro que tiene bajo impago de impuesto a la renta, a mí no me estresa. O sea, una persona puede pagar $1. Si es que es lo correcto y lo justo, tiene que ser. Punto. Me estresa que el ministro pague $36. Mire, estas son las cosas que no deben pasar en nuestro país. Y hay que decirlo de frente. El ministro dice que paga $36. Para pagar $36, una persona que gana muy poquito, ¿sí? Que tiene una utilidad muy chiquita. Y en la carta dice que ha sacado como $46,000 del país porque su hijo estudia en Boston. Dice cualquier señor de una tienda del Ecuador paga más de $36 de impuesto a la renta. Y le aseguro, Miguel y amigos, que nadie de ellos puede mandar a su hijo a estudiar en la Universidad en Boston. Entonces es absurdo, o sea, qué contradictorio. Dos, el ministro dice que su impuesto era de 36 porque el año anterior perdió alguna plata por dedicarse al servicio público, pero que tiene retenciones por $2,400 o algo así. ¿Qué significa esto, amigo? Que si él tenía retenciones por 2,400 y solo tenía que pagar 36, resulta que él es un acreedor del Estado. Miguel, el Estado tiene que devolverle impuestos pagados en exceso al ministro de Finanzas del Ecuador. Esto es presentable, les digo yo. No podemos ver esto como país antes. Perdón, una llamada. La presidencia de la República no puede tamizar estos temas tan elementales, fáciles, sencillos. Creo que no hay una prolijidad, pero en absoluto. Y tres, Miguel, el tema de microempresa, que tampoco lo denuestro, pero si el ministro sí se queda con las dudas, ¿qué actividad microempresarial hacía? ¿Cuántos empleados tenía? ¿Cuándo cerró? ¿Los despidió a los trabajadores que tenía? ¿Dónde está la actividad microempresarial? O sea, yo creo que un ministro de Finanzas no debe dejar estas dudas. La señora de Colombia que va a ser ministra de Finanzas, la señora de izquierda, con una visión de izquierda, etcétera, pero se la conoce. Sabemos cómo piensa, etcétera. Bueno, del ministro no. Y Miguel, y solo para hablar, y pongámosle la cereza al pastel. Ayer salió un video de un líder político de aquí, el señor Nebot, a decir que la solución del Ecuador es el federalismo. Mire usted lo que le estamos haciendo al país. ¿Sabe por qué nos pasa esto? Porque no somos responsables. Yo quisiera algún día escuchar al señor Nebot, si es que entiende lo que es el federalismo, si entiende cómo es el régimen fiscal federal, si sabe lo que significa en población para llegar a un régimen federal. En PIB, Guayaquil debe ser 25, 28 mil millones de PIB, no más, sí, y exagero. El estado más pequeño de los Estados Unidos, federalmente, Iowa, etcétera, representa 57,000 millones. El más pequeñito, Florida es 700,000 millones, es 8 veces Ecuador, 7 veces Ecuador. Entonces, mire, cereza del pastel, el país destruido, la economía en un desorden, el gobierno perdido o sin brújula. Llegan nuevos actores que no le aportan al país, que no dan mensajes claros, que no nos dan transparencia, y un líder de la costa dice, partamos al país y pongámonos federativamente hablando.
este es el escenario triste del Ecuador, que hay que abordarlo nuevamente con mensajes. Sí, efectivamente, lo haremos. Doy la bienvenida al ingeniero Osvaldo Landazuri, analista económico y empresario. ¿Cómo ve la propuesta del ministro Arosemena? ¿Cómo debiera plantearse en estos momentos, cuando el primer argumento del gobierno fue poner la casa en orden, la parte económica, y ahora atender lo social? ¿Cómo ve esos planteamientos, Osvaldo? Buen día. Buenos días, Miguel. Gracias por la invitación. Saludos a Napoleón y María Laura. A ver, yo creo que voy a tratar de matizarle un poco más el tema, añadiendo a lo que Napoleón comenta desde su óptica, la mía, que es más económica. Entonces, a ver, Miguel, veamos una cosa. La estructura del Estado ecuatoriano tiene una estructura tal, o tiene un tamaño tal, que ahora da muestras, desde mi óptica, de peligrosidad en cuanto a su sostenibilidad. ¿A qué me refiero? A que si uno tiene un Estado de 34.000 millones y que es el 34% del Producto Interno Bruto, ya tienes más o menos una primera alarma, Miguel, y eso hay que estar bien claro. Es decir, tenemos un Estado que es grande desde el punto de vista de participación al Producto Interno Bruto. Otros países manejan el 28, el 29%, es decir, son unos 3, 4 puntos que nosotros tenemos con una gran interrogante. Y a mí me resume todo en una gran palabra, que es eficiencia. Yo creo que el Estado ecuatoriano no es eficiente y hacia allá es donde deberíamos trabajar. No se trata de tampoco realizar un ajuste fiscal dejándole sin medicinas a los hospitales, pero sí se trata de entender qué tan eficiente es cada dólar que los ecuatorianos nos sacamos del aire para pagar impuestos y entregarle al fisco. Entonces es un primer tema que te da la pauta de dónde va a trabajar el ministro de Finanzas, es decir, la estructura. Ahora, yo creo que también es importante entender de qué arista, de qué corriente viene Arosemena. Y yo creo que es muy importante también que los ecuatorianos vayamos generando un mejor criterio económico para discutir. Entonces, por un lado tienes un Simón Cueva, que es un socialdemócrata desde mi óptica más de la línea europea, que ellos creen más en el tema de los impuestos, de un estado que recauda bien y que gasta bien, y por eso vemos el estado de bienestar europeo como un resultado de la posguerra, que ha tenido indudablemente buenas revisiones, si cabe el término, desde el punto de vista económico. ¿De dónde viene Arosemena? Viene de la corriente libertaria. Esa corriente libertaria, como Chile en el año 73, lo que te dice, Miguel, es el Estado, mientras no esté, mejor. Es decir, es lo que pasó en ese país, por ejemplo, en el año 73, cuando te sales de salud, te sales de educación, te sales de seguridad social, por supuesto, facilito, ¿no? Con una pistola en la cabeza, les dices a los ciudadanos, pues esta es la nueva realidad. Ahí sí, bajas aranceles, bajas impuestos, el Estado participa muy poco, y el resultado de esta visión es lo que Chile vivió hace un par de años, en el 19, el estallido social. Personas jubilándose con $250, por ejemplo, cuando el salario mínimo es $500 o algo por el estilo. Entonces, ahí te da ya una idea, Miguel, de lo que ese modelo significó. Es decir, muy buen desempeño de crecimiento económico, pero lo social completamente descuidado. Para que tengamos una idea, Chile, por ejemplo, convivió con indicadores de desempleo de casi 32-33% durante una década. Es decir, ese es el sacrificio que ese país hizo, por supuesto, en dictadura. Esa es la corriente de Arosemena, para estar bien claros. Es decir, un Estado que ve las cosas desde lejos y, por lo tanto, un entorno privado que cada vez asume un rol más importante en la economía. Entonces, ahora, lo que Napoleón comentaba es interesante. Es decir, esa propuesta de llevarle al país a una situación de bajar impuestos con un discurso que es bastante insustentado, si cabe la palabra, si se puede utilizar, es decir, no hay sustento detrás. ¿Cómo vas a bajar tú el ISD que nos afecta tanto a los empresarios? Yo como empresario entiendo y digo, bueno, a ver, el ISD tiene que ser un tema paulatino y que vaya siendo reemplazado por otro ingreso. Entonces ahí la respuesta de esa corriente libertaria, Miguel, es que te van a decir que la economía va a crecer, y la economía va a crecer y eso va a significar el pago de más impuestos. Ya vemos el caso chileno, insisto, es bien importante entender eso. ¿Por qué? Porque si bien la economía crece, los ganadores de ese modelo, que fundamentalmente son los importadores y los agroexportadores, son los que generan ese crecimiento, pero tienes una
gran parte de la población que está ausente del bienestar económico. Eso es lo que ha pasado en Latinoamérica en general. Ahora yo creo que se me entiende mejor lo que algunas semanas yo mencionaba en este mismo medio. Tú recordarás, Miguel, que yo decía, tampoco es que la casa en orden significa tener equilibrio fiscal y las reservas bollantes y todo lo demás de hecho un desastre. Eso no es tener la casa en orden. La casa en orden es un Estado eficiente, un Estado que presta los servicios adecuados. ¿Cuáles son esos servicios? Pues salud, educación, seguridad social, seguridad. Es decir, ahí es donde debe estar el Estado. Entonces, probablemente ahora Arosemena, para mí, que es una figura demasiado controvertida e innecesaria para el gobierno, yo creo que se abre frentes innecesarios. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, que él les llamó a empresarios cuencanos lagartos, caimanes. Por otro lado, decía el Grupo de Ecuador Libre que es inmoral pagar impuestos. Fíjense en esta frase, es inmoral pagar impuestos a un Estado que desperdicia los recursos. Entonces, esa es la visión que hoy está gobernando el lado económico, es decir, Briones en el SRI, Arosemena en el Ministerio de Finanzas y Aparicio Caicedo como un asesor del gobierno. Entonces, yo creo que se van a topar con una realidad dura, en resumen, Miguel, y respondo a tu pregunta. La realidad es que yo veo que no va a poder aplicar esa receta extraña y populista de decir mañana bajo los impuestos y pues todos vamos a estar mejor. No es tan simple, porque tienes un 70% de las personas que no tienen empleo, que están desnutridas en gran parte, que viven una pobreza terrible y que en resumen tienen que ser atendidas en parte por el Estado. No tienen que ser atendidas regalando gasolina, entre paréntesis, ojo, no hay que ser muy cuidadosos en eso, pero sí tenemos que tener un Estado que vele por lo menos porque los niños de la ruralidad, por ejemplo, tengan desayuno escolar. Yo creo eso firmemente. Es decir, tenemos que como sociedad hacer un acuerdo, un gran acuerdo social, en donde digamos, si es que no avanzamos en bloque, Miguel y estimados amigos, probablemente lo que vamos a tener es estallidos permanentemente. Es decir, un montón de gente que se queja, que no tiene nada que comer, que no tiene empleo, que no tiene actividad. Y entonces tú recordarás que yo decía, los irritantes que tiene la economía ecuatoriana van a generar un estallido. No se demoró ni 2 o 3 semanas de lo que conversábamos en este mismo medio, cuando algunos economistas decían, no, la casa está en orden, el déficit ha bajado, las reservas están altas. Yo decía, cuidado, hay que tener mucho cuidado porque ustedes tienen un problema social que es bien complejo, y pasó. Entonces ahora lo importante es ver, ojalá, que el gobierno actúe con sensatez. Es decir, entendiendo que aprendimos algo de estas 2 semanas anteriores. ¿Y qué es ese algo? Ese algo primero, y hay que ser muy, muy claros y directos, es que ningún grupo violento puede venir a imponer una agenda. Es decir, que mañana yo digo, bajen los combustibles a la mitad y pues me reúno y hago una manifestación y los combustibles bajan, tampoco. Pero tampoco un Estado que no está. Un Estado en el que no hay cómo sacar pasaportes, no hay cómo sacar cédulas, no tienes medicinas en los hospitales. Los jóvenes en las universidades de Guayaquil se quejan porque siguen recibiendo educación virtual porque no hay maestros. Los cubículos donde operan los médicos no tienen luz. Eso tampoco es ajuste, por Dios. Tiene que entenderse adecuadamente un equilibrio racional y un modelo, Miguel y estimados amigos, ecuatoriano. Arosemena le respondía a Cordes, el camino no es Venezuela sino Chile. ¿Y qué les respondí yo? Me acuerdo claramente, no es ninguno de los dos. El camino ecuatoriano tiene que ser un camino que sepa las realidades de nuestro país, que entienda esta mixtura, esta plurinacionalidad que tenemos acá y por supuesto que actúe con las responsabilidades que sí son lógicas y que sí pueden ser compartidas. Es decir, eficiencia en el gasto, preocupación por lo social, entender qué es lo que realmente importa a la hora de la participación estatal. Vuelvo con la doctora María Laura Patiño. ¿Cuáles debieran ser las líneas maestras en esta etapa del gobierno del manejo económico, doctora Patiño? Por favor, el audio. Ya, el audio. Sí. Muchas gracias. Creo que quiero enfatizar un poco lo que acaba de decir Osvaldo respecto a que uno llega al Ministerio de Finanzas, un ministro que llega al Ministerio de Finanzas puede tener la ideología que tenga, el momento que tiene que sentarse en la silla, tiene que
ser muy pragmático, porque en última instancia lo que es el ministro de Finanzas es un administrador de los ingresos y toma las decisiones de cómo se va a gastar para el Estado. Aquí viene un primer punto donde yo quiero enfatizar que mucho de la dinamización del gasto social, de la que se está hablando como una responsabilidad del ministro de Finanzas, no es responsabilidad del ministro de Finanzas. Esa dinamización del gasto social va a depender muchísimo de la capacidad de gestión de todo el sector público. Esto quiere decir que el Ministerio de Finanzas es parte de un reloj, y si el resto del reloj no cumple sus funciones, simple y sencillamente no importa que tanto el ministro de Finanzas se esfuerce por dinamizar el gasto público, no se va a poder hacer. Esa es la primera cosa. La segunda cosa, como digo, es el pragmatismo que tiene que tener un ministro al llegar a ese puesto, porque el ministro no va a poder gastar más de lo que tiene en economía dolarizada. Ya no estamos en un escenario donde faltaba plata y simple y sencillamente se le ponía el pie encima al Banco Central y se le pedía emita. No, estamos en un escenario donde el ministro dispone de unos ingresos fiscales que tiene que cuidar muy bien y por ende tiene que ser muy cuidadoso y muy responsable en el gasto. Y aquí es donde viene un tema que a mí me parece muy interesante, más allá de cualquier visión ideológica desde la perspectiva de dónde debo, qué gasto fiscal es el que debe priorizarse. Es evidente que el gasto social es la prioridad número uno para este ministro y para cualquier gobierno que esté a cargo, en un escenario donde hay estos problemas de estallidos sociales, como acaban de decir, que pueden continuar en el tiempo, que no dan ninguna tranquilidad, ningún escenario de certeza para incluso incrementar la inversión pública, la inversión internacional de la que se está hablando. Entonces es evidente que cualquier ministro tiene que tener una prioridad en el gasto social. Y aquí voy a mencionar dos temas que son muy importantes, que de una u otra manera van a marcar el paso del ministro de Finanzas más allá de cualquiera sea su visión ideológica, que yo no creo que al final del día, el momento que está sentado en el puesto, va a pesar. La una, el mismo compromiso con el Fondo Monetario Internacional. A diferencia de lo que pasaba en los años 90 y 2000, este compromiso está muy enfocado en la priorización en el gasto social. Entonces, parte de los compromisos asumidos con el fondo le comprometen al gobierno a asegurar ese gasto social. La primera cosa, esto de alguna manera es una garantía que más allá de cualquier visión que tenga desde la perspectiva de priorización de gasto, el acuerdo con el fondo, que también se ha comprometido a seguir, le va a obligar a mantener ese nivel de gasto social en salud, educación y justicia fundamentalmente, y no puede salirse. Para eso, el año anterior, en agosto del 2021, salió un decreto ejecutivo que generó un mecanismo excepcional donde, pese a que la Constitución dice que solo se puede usar gasto corriente, ingreso corriente para gasto corriente, hay una excepción que salió con ese decreto que le da un marco de tiempo que es temporal hasta el año 2023, donde ingresos de financiamiento de deuda pueden ser usados para gasto de salud, educación y justicia. Y esto es parte reconocido y aprobado por el mismo Fondo Monetario Internacional. Entonces, desde esa perspectiva, no hay mayores dificultades para que el ministro priorice ese gasto social, especialmente en un escenario de convulsión política y social como el que estamos viviendo. Esa es la primera cosa. La segunda cosa es respecto al tema de transparencia. En la calidad de gestión de uso de esos recursos públicos, ha habido problemas tanto desde el punto de vista de estados financieros del Ministerio de Finanzas, a tal punto que el otro compromiso que está incluido en el acuerdo con el fondo, del que no se ha hablado mayormente, es el hecho que el Estado ecuatoriano tiene que contratar una auditoría especial sobre los resultados de ejecución presupuestaria en el Ecuador desde el año 2013. Eso es parte de los compromisos y esto también es un tema que muestra que hay mucha importancia, están dando mucha importancia a los problemas de opacidad de la información que incluso han complicado sustancialmente el cierre de este último acuerdo con el Fondo Monetario. Entonces, ese tema es muy importante y esto también le va a dar garantías, hablando de las preocupaciones que tienen ciertos sectores en el Ecuador, de la falta esta de la cultura tributaria y que el argumento fundamental es ¿para qué le vamos a seguir alimentando al lagarto, como mencionaba? Simple y sencillamente esto de que haya énfasis, que el Ministerio de Finanzas ponga
las convicciones de la gente de que yo estoy pagando impuestos justamente para luchar contra esta inequidad social, contra estos problemas de distribución de riqueza, básicamente asegurando que estos conflictos que se han venido generando y que podrían seguirse repitiendo si no se toman decisiones y si no se responde apropiadamente desde el gobierno, no se sigan repitiendo, pero para eso el gobierno necesita tener muy claro, primero, dónde debo poner, debo poner la carne, dónde tengo que esforzarme. Y aquí es donde viene el otro tema. Yo creo que hay algo que el ministro no lo ha mencionado, pero que es crítico si queremos salir de esta situación. Como digo, no es un tema solo del ministro, porque la calidad de el uso de los recursos, la gestión, no depende del ministro de Finanzas. Pero el ministro de Finanzas sí puede promover y sí puede liderar un proceso de un pacto fiscal social que vaya más allá de un mero diálogo como el que se está dando en estos días como parte de los acuerdos para terminar con la convulsión de la semana anterior, que es un diálogo bipartito entre el gobierno y el sector indígena. Yo creo que en este momento el país necesita algo mucho más amplio, mucho más ambicioso, que es un diálogo tripartito, es un pacto fiscal social, como se le ha considerado en muchos países, un pacto fiscal social donde participen todos, empresarios, emprendedores, sociedad civil, las organizaciones de base, el sector indígena y obviamente el gobierno. Esto es algo que es indispensable. Si estamos en un escenario donde no nos podemos poner de acuerdo en nada, donde desde la perspectiva política el gobierno tiene muy poca maniobrabilidad a nivel de la Asamblea Nacional, no hay posibilidad de hacer ajustes legales para hacer reformas profundas y van a tener que batirse con lo que tienen de estructura institucional y legal, lo único que le queda al gobierno es buscar acuerdos nacionales, grandes acuerdos nacionales que le permitan caminar justo, por un lado para la pacificación y por otro lado para sostener esta estabilidad fiscal, que yo diría que es un momento en el que estamos, porque no necesariamente está garantizada y desde esa perspectiva no creo que exista posibilidad de sostenibilidad ni de los ingresos fiscales ni del gasto fiscal, a menos que se logre hacer dentro de un gran acuerdo nacional. Y el otro tema, doctora María Laura Patiño, relacionado con la derogatoria de la ley humanitaria que se ha planteado desde la Asamblea Nacional. Ok, ese tema es preocupante porque yo creo que es parte de este resultado, de esta convulsión política que tenemos. El gobierno no tiene en este momento la mayoría en la Asamblea, no podemos engañarnos. Esto de que derogan la ley humanitaria y pretenden extender las compensaciones, como se llamaba en la ley humanitaria, es básicamente le están poniendo el pie al gobierno. A eso me refiero cuando digo que es muy difícil que el gobierno pueda generar algún tipo de reforma de tipo económico pensando que a través de leyes o reformas legales lo va a conseguir. ¿Qué sucede con la ley humanitaria? La ley humanitaria generó un espacio de estabilidad o certidumbre relacionado con las relaciones laborales. Generó este régimen especial para la relación. Entonces aquí es donde yo veo un tema de fondo. Primero, no está la pandemia, la visión que tiene en este momento. Esta derogatoria es absolutamente política, no tiene nada que ver con el escenario de realidad. Si la Asamblea fuera responsable, jamás debió haber dejado sin efecto esta ley humanitaria cuando todavía ni siquiera hemos salido de la misma pandemia. Segundo, hay otros retos adicionales a nivel internacional que no se están viendo. O sea, más allá de que salgamos o no salgamos de la pandemia, el entorno internacional no es positivo y eso significa que tiene que encontrarse un régimen que le permita al Ecuador salir adelante frente a retos de tipo interno como los que ya conocemos o los estamos viendo muy cerca, pero la gente se está olvidando de los retos externos. Y en este caso el Ecuador depende muchísimo, por ejemplo, de los ingresos petroleros, especialmente en un escenario como el que estamos hablando. Pensar que Ecuador va a poder acceder a deuda, a nuevo financiamiento externo en un escenario de tanta volatilidad internacional es poco probable. Por ende, esa ley humanitaria va a generarle problemas al gobierno que yo no veo que exista otra posibilidad de resolverlos, porque si la Asamblea no va a pasar reformas legales, yo estoy de acuerdo con Napoleón que decía, pensar que va a haber esa reforma laboral de la que han venido hablando por años
Era difícil antes de estos... Claro, peor ahora. Es mucho peor ahora. Entonces, no veo una perspectiva de solución a menos que haya una manera de sentar en la mesa y generar este gran acuerdo, donde obviamente los sectores laborales tienen que estar incorporados para justamente encontrar algún tipo de certezas o de certidumbres para seguir produciendo, para seguir trabajando, y para la gente que vive del día a día, para seguir sobreviviendo. Entonces, yo no creo que sea posible en este momento asumir que, como dejaron sin efecto la ley humanitaria, la solución es la ley laboral. Yo creo que aquí lo que tiene que asumirse tiene que haber un baño de realidad, como digo, no solo del ministro de Finanzas, que se siente en un puesto donde va a encontrarse muchos retos, sino del propio gobierno, que tiene que asumir que para salir de esta situación y para evitar nuevas convulsiones sociales que nos pueden llevar quién sabe a dónde, necesitamos sentar en la mesa a todas las partes. Y una de esas partes es obviamente el sector laboral, porque este tema, el problema laboral que tenemos por una legislación laboral que no le da aire a los empresarios, a los emprendedores, para generar nuevas fuentes de trabajo, tiene que ser reconocido. Y esto no se va a resolver a la fuerza. La misma ley humanitaria fue casi un parche para solucionar el problema, pero esa no era una solución permanente. Entonces, creo que la eliminación de la ley humanitaria no necesariamente es un gran problema en este momento, sino que simplemente pone sobre la mesa un elemento adicional, que es de las cosas que se han seguido pateando en el tiempo y que no se acaba de resolver, que es las relaciones laborales, que de alguna manera tienen que ser resueltas si queremos garantizar esa sostenibilidad y crecimiento económico. Claro, extremadamente complicado el tema de la reforma laboral. Doctor Napoleón Santamaría, ¿es posible en este marco, en estas condiciones, lograr grandes acuerdos nacionales, como planteaba María Laura Patiño? Y uno de los ingredientes ha sido el tema de la derogatoria de la ley humanitaria. Por favor. Interesante lo que plantea María Laura, y yo diría, llegar en este momento del país a grandes acuerdos nacionales le veo muy complicado, mi estimado Miguel. Lo que sí me parece es que no pueden estar ausentes grandes actores en el tinglado nacional. ¿Y por qué no se puede llegar a grandes acuerdos? Porque la sociedad está fraccionada, el país está partido, amigos. Miguel, voy a coger algo que decía Osvaldo, y decía, claro, la visión de Chile, esta economía liberal y abierta, con los Chicago Boys, etcétera, y ahora justo estoy preparando para una invitación a una universidad chilena. Hoy el artículo 47 de la Constitución chilena, de la Asamblea Constituyente chilena, Miguel, dice, se va a prohibir el desempleo, se va a prohibir el desempleo en norma constitucional. Estos son los cambios absurdos, ilógicos, que llevan los países. ¿Y por qué? Por una irresponsabilidad. Tema 1. Tema 2. Miguel y amigos, vean ustedes el mapa de América Latina. Y esto más acentuado con las encuestas que hoy día han salido del Brasil, encuestas políticas me refiero, donde realmente Lula tiene casi 5 veces más en las primeras encuestas que he visto, 5 o 4 veces más de intención de voto que Bolsonaro. Sin embargo, que la economía mexicana, brasileña, es la economía con mejor performance, muy buen performance, el mejor de toda América Latina. Pero bueno, ¿por qué metía este escenario, Miguel? Porque ecuatorianos y amigos que nos expresan con su atención. Si Brasil, en octubre de este mes, Brasil llega a tener el gobierno de Lula a captar la presidencia, bueno, toda América Latina se habrá pintado de rojo, quedando solo en el este Uruguay y nosotros en el Pacífico. Entonces, fácil es un análisis que llega a concluir que Ecuador es un estorbo hoy día para que se implemente, para que se irradie por completo la visión del socialismo del siglo XXI, esa que se acuñó hace mucho tiempo en el Foro de Sao Paulo y que después en Puebla, etcétera. Esa visión de ese socialismo perdido, caduco, decadente, que lo que ha generado es miseria y pobreza. Por lo tanto, no solo tenemos aquí problemas internos, y eso, como se llama ahora, no nos dejemos ver y eso me parece que eso es lo más importante. Me parece que los enemigos del país, no solo que están adentro,
fundamentalmente están afuera. Ecuador comienza a ser un estorbo para esta visión de esta gente que mira, que lastimosamente ha pintado a toda América Latina de rojo, y que mira de otra forma las cosas. Y entonces, Miguel, traigámonos a lo nacional esta visión para ver si estamos exagerando o no. Primero, el 20 de mayo, queridos compañeros de mesa, el 20 de mayo de este año, cortamos la cabeza del presidente de la Corte Nacional de Justicia, vale decir, Miguel, del número 1 de la justicia. Bueno, yo como abogado, la teoría de Rousseau, del pensamiento francés, del equilibrio de poderes, legislativo, ejecutivo, judicial, es una teoría que cuando estudiamos en las universidades es brillante, ¿sabes? El peso y el contrapeso, la contrafunción, la norma positiva, bueno, es brillante. En el Ecuador, el 20 de mayo, le cortamos la cabeza al presidente de la Corte Nacional de Justicia, número 1 de la función jurisdiccional. Y 11 días después, destituimos en este país con la alegación de incumplimiento de funciones, Miguel de amigos. Destituimos a la presidenta de la Asamblea Nacional, la destituimos. Si es que esta fuese uno de los causales realmente con potencia de incumplimiento de funciones, el 95% de funcionarios públicos en el Ecuador deberían estar fuera, por no competentes o por corruptos o por temerosos o lo que fuese, fuera. Es una causal irrisoria para ver. Yo no digo, ni siquiera la conozco a la señora de la Asamblea que fue destituida. Y ni estoy a favor de nada, estoy a favor de este entendimiento del país. Y tercero, hace 11 días estuvimos votando la destitución del presidente de la República, de la función ejecutiva. Bueno, miren, queridos amigos, en un mes casi defenestramos las 3 poderes de un Estado. Acabamos, en el Ecuador, casi en un mes acabamos con el pensamiento, desde la Revolución Francesa hasta acá, en un mes. ¿Esto es un país que se lo puede ver como un país serio? No. A este país realmente lo podemos ver como un país gobernado por personas que quieren a su nación y la quieren sacar adelante. Definitivamente no. Entonces, ahora sí, de esto nacional que me preocupa, porque yo veo que esto no es votar al gobierno, o como no fue votar a la señora Yori, como no fue votarlo al doctor Saquicela. No. Es robarse el país para anexarla a este color rojo, lúgubre y sangriento de América Latina. Esta es mi preocupación, Miguel. Espero no exagerar, espero no equivocarme. Más bien dicho, espero equivocarme, pero lo anuncio para que todos como ecuatorianos, los que sí queremos este país, estemos atentos. Entonces, ahora sí en lo puntual, la ley humanitaria trajo cosas que en la coyuntura se tuvo que poner. Claro que sí. Que algunas ya no son necesarias, de acuerdo que algunas no son necesarias, pero hay otras que son necesarias, como el contrato emergente. El contrato emergente es un contrato necesarísimo. Es un contrato que permite tener un trabajador por un año y prorrogarlo hasta por un año más. ¿Qué dice esta ley de este señor de Pachacutic, de este asambleísta de Pachacutic que tú no reconoces nada? Él dice que todos estos funcionarios, mira lo que dice, que todos los trabajadores que ya han estado más de 90 días en este contrato emergente pasan inmediatamente a ser contrato de tiempo indefinido. Entonces, este señor, como no sabe, no entiende, no ha sido empresario nunca, no ha estudiado, no se ha forjado, etcétera, no entiende que cuando un empresario lee eso, y ahí nos podrá dar los primeros Osvaldo, fácilmente llega a la conclusión que, viene una ley en la que me van a obligar a tener a 50, 40, 30 a los que fuese trabajadores que contraté con emergente. Simplemente no contratan. Contrato indefinido. Los voy a despedir, pues. Los voy a cesar ahorita. Vamos 100 años, Miguel, en esto. Y estos legisladores con este pensamiento tan pequeño, tan parroquial. Y esos son los que están mandando con esa mayoría impresentada. Esos son los que están mandando en la asamblea. ¿Cómo se puede aprobar? Pero Miguel, sí, estos son los señores que están, pero Mario Lara también decía algo importante, decía, y el gobierno tiene que, pero el gobierno ya, ahora, el ministro de Finanzas rápidamente tiene que decir, mire, vamos a vetar y totalmente esta ley por esto, 1, 2, 3, claro, conciso, contundente. Para esto se necesitan ministros, Miguel. Ahí necesita, lo que no fue Simón Cueva, y es verdad, ese hombre que hablaba en medios, que defendía sus reformas, no fue, que sea, por lo menos que eso sí sea el nuevo ministro, porque lo demás no lo veo por dónde. Y solo último tema, Miguel. Recordemos que el Ecuador ya tiene una baja de ISD. Hoy día el ISD, el impuesto de divisas, es 4.25, no nos olvidemos de eso. Y en 2 meses más va a ser 4%. ¿Sí? ¿Han bajado los precios? No han bajado los precios. Recordemos que en octubre se hizo una merma de aranceles.
667 productos han bajado los precios. No, si la gente dice que hay inflación, y hay inflación, pero por otras causas, no bajaron los precios. Hoy día, entrar a reducir el tamaño del Estado bajo esta visión de una reforma tributaria de reversa, es decir, de achicamiento de impuestos, me parece muy peligrosa, viendo esta visión general. No para las finanzas públicas solamente, no para el gobierno central, sino para el Estado en esta lucha de sostenibilidad y supervivencia en América Latina. El Estado ecuatoriano, ¿no? Bien, ingeniero Osvaldo Landázuri, ¿es posible lograr grandes acuerdos nacionales con este entorno complejo, difícil, pero que requiere el país? Complicado. Yo creo que en realidad el tema es que nadie ayuda, Miguel. O sea, yo creo que si queríamos tratar de avanzar en un acuerdo nacional, pues los nombramientos que acaba de hacer Lasso pues no van en esa línea, o sea, no ayudan, realmente ponen discusiones innecesarias, insisto yo. Me parece que el gobierno está encerrado en una burbuja, lo mantengo, lo he dicho directamente a sus funcionarios, lo he hecho en debates, está en una burbuja, me recuerda mucho, y lo he mencionado también, Miguel, al zar Nicolás en Rusia, es decir, su círculo elitista le decía, pues todo está bien, y en realidad la revolución afuera era inminente. No me refiero a que el Ecuador vaya a una revolución de ese estilo para que no se malinterprete, pero sí hay un problema social que es un polvorín. Y el problema, Osvaldo, perdón que te interrumpa, es que el zar Nicolás terminó y bastante bien mal. Así que ojalá y no sea así, ¿no? No sé, no quería ir por ahí, pero me refiero sobre todo a la actitud y no quiero ahondar en esos temas, pero los que hemos estudiado economía y que hemos estudiado los ciclos económicos del mundo, uno de aquellos es Rusia, indudablemente, ¿no? Entonces me recuerda mucho al zar Nicolás ensimismado en esa burbuja elitista que le alentaba, que le decía, está bien, usted es designado por Dios y nada va a pasar. Y realmente eso está pasando en este gobierno, Miguel. Es decir, estos nombramientos no van en esa línea. Ahora, yo mismo he sido de los que ha propuesto algo al país y lo he hecho de manera pública en repetidas ocasiones. Yo he dicho, cambiemos subsidios por inversión. Lo he ofrecido, lo he dicho, lo estoy tratando de publicar cada vez más, porque creo que ese es el camino para lograr acuerdos, Miguel. Creo que debemos de entender un Estado que, por ejemplo, en vez de estar quemando combustibles, le ofrezca a las comunidades rurales construcciones para salud, educación, vialidad, generar empleo, etcétera. Eso sería una gran solución, cambiaría mucho nuestro debate y además desactivaría liderazgos que desde mi óptica están equivocados en el sector indígena. Es decir, pensar que los combustibles son la base de todos nuestros problemas es un error. Y hacia allá debería caminar el tema de las conversaciones que tengamos como gobierno y como sociedad. Ahora, lo de la ley humanitaria a mí me parece que desde el punto de vista empresarial es la única válvula de escape que hoy tiene el país para poder sostener lo poco que queda. Eso es indudable, es decir, los empresarios estamos luchando, y ojo que yo prefiero hablar más desde el punto de vista de análisis antes que el empresarial. No comparto la posición de las cámaras, por eso no he sido parte de ellas activa. Me parece que tienen una posición muy mezquina respecto a lo que significa la opinión pública. Parecen más oficinas de gobierno antes que cámaras empresariales. Pero bueno, lo cierto es que la realidad esta del empleo tiene dos visiones, estimado Miguel, respecto a cómo crear. Una visión, la de la demanda agregada, la inversión, y la otra, la de Estados Unidos, ¿no? Libre oferta y demanda. Yo creo que lo adecuado es tener una combinación de las dos cosas. Es decir, si no flexibilizas el mercado laboral, esto no va a poder funcionar. Y realmente los empresarios no van a contratar gente porque es muy costoso contratar gente. Es decir, pero la reforma laboral en estas condiciones es inviable, ¿o no? Sí, yo creo que es inviable. Pero en esa línea lo que va a pasar, Miguel, es que, en resumen, al menos no te des de baja lo único que queda, es decir, la ley humanitaria. Entonces, mantente con eso mientras tengas un gobierno que pueda tratar el tema de manera madura y de manera directa. Es decir, no debería. Ahora, siendo muy objetivo con la opinión pública, considero que el gobierno tiene ahí un problema, porque si va a empezar diálogos con ACONAIE, probablemente recordaremos todos, uno de los puntos era la precarización laboral. Entonces, Miguel y estimados amigos, les alerto
no porque esté de acuerdo, que ese puede ser un problema a la hora de establecer diálogos con la CONAIE. Entonces, habrá que ver, por ejemplo, Miguel, espero que no se cometan los errores de las últimas semanas, mandar 2 negociadores costeños que no tienen ni idea de lo que es el sector indígena a hablar con ellos. Ojalá los debates incorporen otro tipo de personas, otro tipo de actores, universidades, organizaciones sociales, etcétera, que faciliten el lenguaje, porque de lo contrario tú te encuentras ahí con el círculo elitista de Lazo, dialogando con el sector indígena y sin llegar a ninguna conclusión. Bien, muchas gracias por el aporte a este tema de la política económica y los diálogos con el sector indígena, a la doctora María Laura Patiño, al doctor Napoleón Santamaría y al ingeniero Osvaldo Landazuri. Muy amable su aporte a la revista de Opinión Democracia. Gracias. Saludos. Muy buen día. Saludos. Buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia, queremos cerrar la jornada de entrevistas y debates, la opinión diferente y la opinión libre en la revista de Opinión Democracia. Les recomendamos, ya viene en Exa FM el show de la papaya y les deseamos un feliz jueves, que vaya bien este diálogo entre gobierno e indígenas, que le permita recuperar una paz duradera, la atención a estos sectores, pero también pensar con responsabilidad el futuro del manejo de la economía ecuatoriana. Muchas gracias, muy buen día, felicidades a todos este jueves. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Bienvenidos al microinformativo de la hora. El ministro Francisco Jiménez destaca los retos que tiene el Ejecutivo. El ministro señala que se diseña un gran plan para el desarrollo de la ruralidad y explica que los detalles los dará el presidente de la República.